Hola, buenas tardes. Bueno, ya habiendo llegado a las 50 personas y faltando un minuto, vamos a comenzar. Mi nombre es Manuel. La otra persona en cámara es Juani. Va a estar dando el resto de los talleres. Les paso a contar un poco cómo armamos este taller y en qué consiste. Actualmente vemos que la facultad no brinda ciertas herramientas informáticas y conocimientos sobre cierto software que después nos solicitan para encontrar laburos. Entonces, nosotros como iniciativa y desde proyecto, hace poco creamos el nuevo Club de Datos, que el Club de Datos va a ser un espacio donde vamos a estar realizando distintos talleres para brindar estas herramientas informáticas a través de clases dadas por yo, Juan y otros chicos que tenemos también con otros conocimientos. Este taller en específico que vamos a estar dando desde el Club de Datos se trata de analizar datos, desde dónde se encuentran los datos, dónde los sistemas de información almacenan los datos, a cómo extraer esa información en consultas de información, donde uno filtra la primera información con la que va a trabajar. Y después, las dos clases siguientes, vamos a trabajar con Juani en llevar esa información a un tablero de Power BI y poder generar informes y gráficos, información, o sea, generar información. Porque nosotros en la base de datos tenemos datos, no tenemos información todavía. La información se da cuando nosotros a un conjunto de datos le damos un sentido. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller es un paso a paso desde que nosotros tenemos los datos que guarda un sistema hasta que generamos un informe con esos datos. ¿Les queda alguna duda con lo que vamos a ver estas clases? Me parece perfecto. Hola. Sí, Pregunta, y todos también preguntaron, ¿la clase se graba? Ese la es uno. clase, sí, se Segundo, graba, se graba. si hay dudas, ¿se puede preguntar o hay que esperar hasta que vos termines? Es para que nos guíes. No, mira, a mí me gusta que me pregunten, es más, todo el tiempo les voy a estar preguntando y entre mayor sea la participación del grupo, a mí más confianza me da de que están entendiendo lo que voy explicando. Así que por ahora veo que quedó claro. Hoy en específico, sí, estoy leyendo el chat, me aparecen los mensajes. No sé si más a futuro, pero si hay algo importante seguro me chiflan. ¿Qué les iba a contar? Bueno, hoy en específico de todos los que les conté vamos a ver la parte de conectarse a una base de datos y extraer información en formatos de consultas. Después, Juani, no sé si querés contar un poco lo que van a hacer la clase que viene, el miércoles que viene. Bueno, hola a todos. Yo soy Juana, voy a estar dando el curso y las clases de Power BI. Como algunos conocerán, otros se estarán insertando recién en el programa. Es un visualizador de datos, un programa que traduce las bajadas de datos de SQL o de SSB o de Excel a gráficos interactivos. Las empresas suelen pedirlo mucho, es muy demandado en el mercado laboral y vamos a estar aprendiendo cómo traer esas bajadas, que en este caso vamos a estar trabajando y va a estar trabajando Manu sobre todo, de SQL. Él va a enfocar mucho en lo que es SQL, que es también de lo que más se utiliza, y cómo en Power BI vamos a traducir todo esto que vamos a aprender en el curso de hoy en gráficos interactivos, en dashboards, en tortas y métricas estadísticas. Va a ser, la idea es hacerlo muy claro y que pueda ser utilizado y podamos claramente decir después del curso, tengo capacidades de utilizar estas herramientas, conocerlas y estar familiarizado con el programa. Em, Así que bueno, están bienvenidos también a ese curso que se va a estar dando la semana que viene. Gracias, Juani. No, por Eh, bueno, para arrancar, vamos a empezar con explicar qué es una base de datos y qué es un servidor de base de datos. Por lo general, en los sistemas de información que utilizan las organizaciones, hay lo que se llama un flujo de datos. Datos que ingresan los usuarios para hacer ciertas operaciones o para registrarse, o un formulario que complete esa gente que se guarde dentro del sistema. La mayoría de las veces eso va a ir a parar a una base de datos. Esa base de datos es un conjunto de tablas con información que están agrupadas bajo el mismo grupo de tablas que conforman la base de datos.
Las bases de datos se guardan en un servidor, que es una computadora. Esto es solo introductorio para que sepan de dónde viene la información y cómo se almacena, pero lo que vamos a trabajar nosotros directamente es meternos a un servidor de base de datos, a seleccionar una tabla de base de datos y a partir de ahí empezar a sacar información. Entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. A ver. Ahí va. Ahora que les estoy compartiendo pantalla. Esto que ven acá, esta primera pantalla, es lo que se llama un motor de base de datos. Un motor de base de datos es un software que lo que permite es ingresar al servidor y a las bases de datos que este contiene. Entonces, yo acá recién entré a la aplicación. Este motor de base de datos en específico se llama MySQL. Al final de la clase yo les voy a dejar un recurso que tiene un pequeño video donde se muestra cómo se instala correctamente. También les voy a dejar material que tengo preparado para la clase ahora para mostrar en Firminas y nada, también un cursito para seguir practicando el lenguaje. Una vez acá en la herramienta que la acabo de abrir, acá tengo las conexiones de bases de datos que tengo registradas actualmente. La base de datos con la que vamos a trabajar hoy la creé en mi computadora. O sea, yo hice una instancia de base de datos y la almacené en mi computadora. Mi computadora está haciendo de servidor, de contenedor de estas bases de datos. Entonces yo me voy a conectar. Bueno, para hacer un primer pantallazo, quiero que entiendan que lo que recién hice es conectarme al servidor. Me conecté a una partecita de mi computadora donde está guardada esta base de datos, o muchas bases de datos, mejor dicho. Y ahora vamos a ejecutar un primer comando que se llama show databases. Cuando yo haga clic acá, me van a aparecer todas las bases de datos que tienen distintos esquemas de información guardadas adentro. Para la clase de hoy vamos a usar estas dos, las primeras dos que son clase Cine SQL y clase SQL. ¿Se puede agrandar un poquito la pantalla, la imagen? Lo más posible es que lo tengas que hacer vos desde tu sesión del Meet. Hay una forma de ocultar el orador y agrandar el contenido mostrado. Pero yo no puedo, creo que no puedo hacer mucho más zoom. Puedo hacer acá en el texto. Che, Manu, Ok. Pensé que si lo grababa se veía, se queda, porque si se graba se va a quedar esto chiquito. No importa, no importa. En el grupo hay 2 personas que dicen que se quieren unir y no los aceptan. Bueno, buenísimo. Juani, ¿podés o Tiara encargarse de eso que están en la llamada? Sí, ya me encargan. No, igual ya los acepté. Buenísimo. Respecto a la grabación de la clase, no se está grabando a través de Meet, lo estoy grabando yo desde OBS Studio, así que el tamaño de la pantalla que después va a quedar grabada, no se hagan drama que se graba de otro lado. Para volver, hay una consulta más hasta ahora. Entré a un servidor de base de datos que está en mi computadora y le pedí que me mostrara qué bases de datos tiene registrada esa parte de mi computadora. ¿Se entiende que es un servidor de base de datos? Es un espacio que almacena bases de datos, que puede ser una computadora. Sí, yo voy bien. Perfecto. Esta pestaña de acá, donde dice SQL File 3, File 5, File 6, se llaman consultas. Nosotros a través de las consultas, en el motor de la base de datos, que es todo este sistema, vamos a poder ejecutar órdenes y cláusulas para trabajar con los esquemas y con la información que se encuentran en las bases de datos. Perdón, estoy siendo redundante, pero se repiten mucho las palabras. Desde la consulta lo primero que hice ahora es decirle, mostrame todas las databases que hay y acá me aparecen las bases de datos guardadas. Ahora quiero acceder a una base de datos. Para esto voy a usar
la orden use y le voy a poner SQL el nombre de la base de datos. Fíjense, cuando yo hago una consulta, acá, este panel de acá abajo me va a decir si la orden que yo ejecuté está bien escrita y si los elementos que quise llamar existen. Si algo de eso no funciona, entonces me va a tirar, en vez de esta tilde verde, me va a tirar un tilde rojo. Ahora, recién, con esta última cláusula, use clase SQL de todas las bases de datos que había en mi servidor local, decidí decirle que voy a utilizar este. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles cómo se almacena el contenido dentro de la base de datos. Y es muy parecido a cómo el servidor almacena las bases de datos, es muy parecido a cómo las bases de datos almacenan las tablas que guardan la información adentro. Las bases de datos están compuestas por tablas de información. Acá tenemos un esquema de base de datos que simula ser una base de datos atrás de un sistema de stock de tiendas. Entonces vamos a tener tablas con distintos productos, por ejemplo, o con distintos proveedores, o con distintos lotes de productos que fueron entrando. Y esta información que se guarda en distintas tablas, esta es la parte importante de entender, va a estar relacionada entre sí a través de cierta información que se encuentra en esas tablas. Y ahora les voy a mostrar. Nosotros para hacer una consulta de información a las tablas tenemos ciertas órdenes, cláusulas, códigos, lenguaje que nos permite extraer la información y es bastante simple. Es bastante simple, hay 7 pasos en total, 7 tipos de filtros que se pueden aplicar y nada. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la información de la tabla productos. Entonces, les explico este primer comando que utilizamos. Select es lo que yo voy a seleccionar. Si yo acá pongo seleccionar nombres from productos, me va a traer solo esta columna que se llama nombre, nombre P. De la tabla producto. From lo que hace es indicar de qué tabla van a venir los datos. Entonces, un paso más, a este nombre P lo podemos renombrar como nombre. Y la tabla, en vez de decir nombre P, ahora dice nombre. ¿Hasta acá alguna duda? Utilizamos 2 comandos. El primero dice qué columnas queremos traer y el segundo de qué tabla. Si yo acá pongo un asterisco, me trae todas las columnas que pertenecen a la tabla productos. ¿Alguna duda sobre esto? Porque es como para iniciar. Vamos bien. Bien. Perdón, ¿el asterisco para qué es? Bueno, cuando yo antes puse nombre P, me trajo solo la columna que decía nombre P. Cuando yo pongo asterisco, me trae todas las columnas que hay en la tabla, en este caso, productos. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Y si no pones el asterisco, o sea, si pones select, Me va a llorar. Ya acá tengo un renglón en rojo y si le voy a ejecutar, me va a aparecer acá que mi orden no tenía sentido. Sí o sí tenés que poner un asterisco o el nombre de alguna columna. Ahí va, gracias. Bueno, Pregunta, yo tengo. sí. ¿Para qué pusiste recién el as? Me perdí en esa parte. Lo voy a mostrar. Yo acá, cuando pongo nombre P y le voy a ejecutar, me va a traer solo la columna que se llama nombre P. También puedo traer la que es nombre P y la columna ID producto. Entonces, como vas a ver, esa tabla tenía 2 columnas que coinciden en nombre, entonces a ponerlas al lado del select me las trae. ¿Para qué usé el as?
Nombre P no me gusta. Quizás es un nombre de columna que tiene sentido en el contexto de la tabla. Pero si yo voy a hacer una consulta a múltiples tablas, quizás nombre P no es un buen título de columna. Yo lo que hago con as es renombrarme este valor. Y en vez de nombre, quiero que me diga que me traiga esa columna como productos. Entonces, cuando yo le digo tráeme la columna nombre P, as productos, el título de esta columna que me trae la consulta va a ser productos. Ah, básicamente la renombra. Lo renombra, básicamente, sí. Ok. O sea, seleccionás la misma, pero, o sea, la seleccionás y le cambias el nombre. Perfecto, sí. Ok, gracias. Miren, acá al costado, a la izquierda, también están los esquemas que yo tengo abiertos en este momento en mi sesión. Tengo dos bases de datos abiertas. Tengo la que se llama clase SQL y clase Cine SQL. Acá también están todos los nombres de las tablas que contiene mi esquema de base de datos, que es lo mismo que hacer show tables. Y ahora, en vez de entrar a productos, quiero ver qué información tiene la tabla lotes. Entonces hice algo muy parecido a lo de antes. Le dije, tráeme toda la información con el asterisco de la tabla lotes. Y vemos que la tabla lotes tiene información de distintas tandas de productos que fueron ingresando. Ahora viene una parte importante. Yo acá tengo dos tablas distintas. Una es lotes y otra es productos. Y para hacerlo más fácil voy a utilizar una que se entienda más, voy a traer proveedor. Tengo la tabla proveedor y tengo la tabla productos. Yo entre estas dos tablas de información tengo, estas tablas de datos, tengo dos tablas que se relacionan entre sí. ¿Qué significa esto? Que cada producto va a tener su propio proveedor asignado. Estos numeritos que ven acá, donde dice 111, y cuando vamos bajando van cambiando, lo que hacen es hacer relación a un código igual que está en otra tabla. En este caso, si nosotros vamos a la tabla ID de proveedor, vamos a ver que este donde dice ID de proveedor se relaciona con este numerito de acá, el final, ID de proveedor. Esta columna y la columna ID de proveedor de la tabla proveedores lo que hacen es relacionar la información entre sí. ¿Eso se entiende? Cuando yo tenga lavandina y acá tenga un proveedor 6 y acá vea que el número 6 corresponde a Prolimpio, eso va a significar que para lavandina el proveedor va a ser Prolimpio. Eso hacen los números. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar esas tablas. Pero ¿se entiende dónde se guarda la relación? En un número de columnas que cumplen el rol de identificar esa unión. Miren, tengo un PowerPoint armado, porque entiendo que son muchos conceptos nuevos y aparte de ver un software que es nuevo, no es fácil. Así que les voy a empezar a hablar un poco más teórico y volvemos al coso y van a estar un poco más orientados. Una consulta, que es lo que estamos haciendo, es extraer un conjunto de datos alojados en una base de datos. ¿Qué es lo que haces con el select all from tabla? Ahí estás haciendo una primera consulta. Pero esa consulta que hicimos hasta ahora tiene información de una sola tabla. Cuando nosotros queremos hacer una consulta que extraiga información de distintas tablas, vamos a tener que unir esas tablas a través de código. Cuando unimos esas tablas, lo que hacemos es relacionar columnas que cumplen el rol de identificar esta relación. Las columnas que se encargan
de guardar información sobre la relación entre tablas se llaman clave foránea y primary key. ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? No, no. ¿No? Yo sí. Perfecto. Lo voy a explicar rápido. Clave primaria es el primer número que aparece a la izquierda, por lo general es la primera columna de cada tabla, y lo que tiene la clave primaria es un número que identifica a cada fila de la tabla. Mientras que una columna que hace de clave foránea, lo que hace es identificar a elementos de otra tabla. En este caso, ID proveedor hace relación a la primary key de proveedores. Y ahora vamos a hacer una unión entre las dos tablas. Síganme, si tienen una duda, esperen a esto porque yo creo que se les va a aclarar un poco. Quiero seleccionar todo de la tabla productos junto a la tabla proveedores. Pero yo, para traer información de esas dos tablas, le voy a tener que decir cuál es la columna foránea y cuál es la columna primaria que van a hacer esa relación. Para esto vamos a usar on y vamos a decir primero producto. Proveedor igual me está diciendo que hay un error en el código. Perdón, ya va. Proveedor ID. No, esto es proveedor. Ahí va. Lo que hice ahora fue decirle que me una las tablas donde el número que esté en la columna ID proveedor de la tabla productos sea igual al número que está en la tabla ID proveedor de la tabla proveedor. Entonces, ¿ven acá al final estas dos columnas que están acá? Que los números coinciden siempre, 6 con 6, 5 con 5, 4 con 4. Si ven estas dos que están al lado, las pueden ver que la información siempre es igual. Sí, sí. Hay dos columnas ID proveedor, hay una en cada tabla, y lo que estoy haciendo con este código es decirle que cuando haya un 6 en ID proveedor, me traiga esa fila de la tabla y la una con la fila que tiene el mismo número, básicamente. Ahora, para hacerlo un poco más claro, le voy a sacar el que me traiga toda la información y le voy a decir solamente que me traiga nombre P como productos. Le voy a pedir que me traiga ID proveedor. Acá hay un detalle. Como ID proveedor es una columna que aparece en las dos tablas, le tenés que indicar de qué tabla de las dos te estás refiriendo que la vas a traer. O sea, tengo un ID proveedor en productos y también tengo un ID proveedor en la tabla proveedor. ¿Está mal escrito el número 3 o es así? ¿En qué sentido está mal escrito? No, no, arriba, no dice productos. Está mal Ahí, escrito. perdón. ¿El as qué significa? El as lo que hace es, cuando yo ejecuto esto, No, no, para entender, ¿eh? sí, ¿Cómo se lee? el as Es así. renombra el nombre de la columna que yo traigo en la consulta. ¿Se entiende? Ahora, para cuando haga la consulta, producto, proveedor. Proveedor está mal escrito ahí.
Yo pongo palabras que tienen 12 seguidas y soy disléxico también. Listo. ¿Y qué más hay en la tabla de proveedores? Le voy a pedir que me traiga el nombre del proveedor. ¿Sí? Bueno, lo que hice en esta consulta de recién fue decirle que me traiga el nombre que viene de la tabla productos. Como productos, lo que hacía las era esto. Este productos viene de que yo lo nombré así acá. Después le dije que me traiga de la tabla productos la columna ID proveedor. Y le dije que de la tabla proveedor me traiga una columna que se llama igual. Y después le pedí que me traiga de la tabla proveedores la columna nombre proveedor. Si quieren la renombramos como proveedor. Lo importante de esta consulta es que ustedes puedan ver más claramente y con menos columnas que antes, que acá donde hay un 1 hay un 1 y que ese patrón se repite siempre, porque es lo que estoy haciendo con este código. Yo le estoy diciendo que quiero que traiga información de la tabla productos unida con la tabla proveedor, donde en la columna ID proveedor de la tabla productos haya el mismo número que en la tabla ID proveedor de la tabla proveedor. ¿Se entiende cómo se hace la relación ahora un poquito más? ¿El join viene a ser como una unión? Sí. Ok. Y ahora, a medida que avancemos, vamos a entrar un poco más en detalle. Pero, Pregunta. sí, ¿Esto se escribe todo así en renglones separados o se puede poner en un solo renglón varias lo cosas? podés poner en un solo renglón. Lo podés, Ah, lo podés ok. agrupar como quieras. Mientras respetes la sintaxis, los espacios no importan. ¿Y cómo es el tema de la sintaxis? O sea, ¿los separás como los enunciados, ponele por coma? Ponele from productos, Sí. coma, join proveedor, coma, así. Sí, podés hacerlo de distintas maneras. Hay mucha gente que el from y el join lo unen y de acá te hacen 2 líneas. Ah, ok. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Ok, ok. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna duda más hasta ahora? ¿Entienden el concepto de esa relación que hay entre tablas? Sí, sí. Pero ¿qué significa esas dos crucecitas en rojo abajo? ¿Está bien escrito? No, esto fue una consulta que estaba mal escrita. Acá te da el error. Me dice que nombre P, haz productos, ¿no? A ver, que no entiendo el error. Sí, me dice que estaba mal escrita la unión entre tablas. Yo ingresé un nombre mal, que era proveedor, con una sola E y me decía que no existía. Cuando vos querés traer información y la referencias mal, pones mal el nombre de la tabla, te da un error, te da una cruz roja. Ok, Cuando está bien escrito, la consulta te da una tick verde. Yo si vuelvo a ejecutar esto, me vuelve a dar una tick verde y me hace una consulta nueva. gracias. Bueno, hasta ahora tenemos información en 2 tablas. Podemos unir, por ejemplo, ahora una tabla más. Tenemos las góndolas de los productos. En vez de unir 3 tablas de una, lo primero que voy a hacer es hacer con ustedes, que me van a ir diciendo cómo, una unión entre las tablas productos y la tabla góndolas. Entonces ustedes me van a tener que indicar cuál es la clave foránea en la tabla productos que guarda esa relación con la tabla góndolas. Y de góndola. Unidad, proveedor, precio unitario. Esperen. Productos, proveedor. Perdón. Vamos a hacer esto. Vamos a unir la tabla categoría producto con el producto.
Yo tengo una tabla donde dice que si el producto es carne, es lácteo, es verdura, es bebida, es snack o es limpieza. Y tengo una tabla con los productos. Como pistas les voy a decir, esta clave primaria de acá va a ser la columna que se encargue de guardar la relación con la tabla productos. Ustedes me tienen que decir cuál es la columna de esta tabla que va a hacer relación a la tabla categoría productos. ¿Cuál creen que va a ser? Puede ser ID de categoría. Exacto. Donde haya un 1 en categoría producto, ponele que acá dice milanesa de pollo, y voy a un 1 acá, me dice que el 1 corresponde al valor carnes. Entonces, hasta acá ya tengo un select all from productos. Le estoy diciendo que me traiga todo de productos. Quiero unir con la tabla categorías producto, categoría producto. On, y lo que vamos a hacer acá es lo que recién me dijo el compañero, es decir, que donde en productos, punto, ID, categoría, sea igual a categoría, producto, punto, ID categoría, me traiga toda la información. Entonces, si ven acá, este nombre C y este ID categoría son estas dos columnas que estaban en esta tabla. ¿Vamos mejor con cómo funciona? Si no, ¿hay una duda, chicos? Tengo una consulta. Sí. El ID categoría en la tabla en la que se muestra, creo que es categoría productos. No, en productos sería como la clave foránea, ¿verdad? Sí. Y en el otro caso de que si estuviéramos en la tabla categoría productos sería el primary key. Sí, es que en este caso no. O sea, ID producto va a servir, lo vamos a ver más adelante, para relacionarse con otra tabla. Bien. Esto es importante entender. Hay tablas que contienen... Acá tenemos 50 productos y tenemos 5 categorías de carne. 5 categorías de productos. Entonces, la relación entre tablas, en este caso, es de 1 a muchos. Uno a muchos, ¿qué significa? Que yo por cada fila, por cada producto, puedo tener un solo elemento de la tabla categoría. Sí. ¿Qué significa esto? Yo acá aparece muchas veces carnes, pero los elementos, los productos son únicos. Esa relación de que por un lado tenés un único elemento y por el otro muchos, es una relación de 1 a muchos. Esto, cuando lo practiquen, va a ser más fácil. A ver, ¿me quieren hacer otra pregunta? Así me ayuda a destrabar. Me sirve que me cuenten en qué están dudando. Yo te quería preguntar, va a pedir. Sí. ¿Puedes mostrar cómo se ve la tabla sin poner el renglón 5 y después cuando lo pones? Porque no entendí bien la diferencia. Acá estoy trayendo información de 2 tablas. Sí. Entonces, cuando yo haga esto, vos fíjate y dejá el ojo en estas 2 últimas columnas. Ok. Ahora van a desaparecer. Sí. Esas 2 columnas desaparecieron porque lo que yo hice con estas 2 líneas de código es decirle que quería que me traiga información de 2 tablas a la vez. Ok. De la tabla productos y de la tabla categoría productos. Esas 2 filas que ahora no aparecen son estas 2 que están acá, en otra tabla. Y yo le digo, donde haya un 1 en ID categoría y haya un 1 en ID categoría de esta tabla, entonces vinculame la información. 1 hace referencia a carne, entonces siempre que acá haya un 1, acá va a haber carne.
Ok, Y siempre que haya un 2, va a estar la palabra lácteos. ok. Es esta columna la que hay que seguir. Y eso es porque este numerito siempre es igual a este numerito. Es la condición que yo le estoy diciendo. Donde un número de acá sea igual a un número de acá, entonces vinculame las filas. Ok, igual también está agregando, o sea, pone 2 veces la columna I de categoría. Es medio O sea, mentiroso, pero en realidad, perdón que te interrumpo, pero en realidad son 2 tablas que tienen una columna con el mismo nombre. No es la misma. es como que como que pones la otra tabla al lado nada más, no es como que la trae. Claro, sí, la pone al lado, Como que la pero... pone al lado pero organizada de acuerdo al número que diga. Perfecto, es eso. Ok, ahí entendí. Así se establece la relación, a través de que el numerito sea igual al otro. Claro, Por eso, ok, perfecto. Siempre que hay un 2 acá y un 2 acá, sí. lácteos. Ok. Gracias. Les voy a mostrar un poco el PowerPoint, porque lo que vamos a hacer a continuación, esta es la parte más complicada. Todo lo que viene en adelante son distintos tipos de filtrados que podemos realizar. Hasta ahora vimos que hacer una consulta es extraer un conjunto de datos en una base de datos. Que esto se hace a través de buscar la relación entre una clave foránea y una clave primaria, que son las columnas que guardan estos números o claves que hacen relación a otra tabla. Las consultas se realizan con cláusulas, con las que podemos seleccionar el dato requerido, indicar su procedencia, filtrar, agrupar y ordenar resultados. Todo lo que vamos a hacer a continuación es refinar esa consulta que nosotros realizamos. Hasta ahora utilizamos las cláusulas select, que lo que hace es indicar... Esto es al revés de lo que sonaría intuitivo, pero primero le decimos qué columnas queremos que nos traiga y después le decimos de qué tablas. Entonces, vos por ahí en el select pusiste que querés columnas de 3 tablas distintas y después abajo, a partir del from, vas a empezar a indicar de qué tablas querés traer esa información. Pero esa partecita es un poco antiintuitiva. Si yo acá, en vez de que me traiga toda la información, vamos a despejar lo que no me sirve. ¿Qué quiero traer acá? Quiero traer el nombre del producto y quiero traer el nombre de la categoría. Cuando yo ejecute este comando, esta consulta, lo que va a hacer es traerme solo 2 columnas. Nombre P, que pertenece a la tabla productos, y nombre C, que pertenece a la tabla categorías. A ver si sale bien. Y como ven, ahora omití un montón de información que a mí no me importaba. No me importa saber las claves foráneas que no estoy utilizando. Si después voy a trabajar con esta información, por lo general me voy a quedar con un primer filtrado. Entonces, lo que hice ahora fue decirle que me traiga la columna nombre P, que viene de la tabla productos, y que me traiga la columna que se llama nombre C, que viene de la tabla categoría. ¿Se entiende? Estas son 2 columnas de 2 tablas distintas y acá se hace la relación. Ahora llegamos hasta acá, select y from. Lo que vamos a hacer ahora es un where. Un where lo que hace es decirme, tráeme la misma información, pero donde se cumpla una condición. En este caso, le voy a decir que solo quiero que me traiga where nombre C, donde la categoría sea igual a lácteos. Y ahora vamos a poner carnes. Perdón. Cuando hacemos esto y
estamos comparando contra un texto va entre comillas. Por eso no estaba funcionando lo que estaba haciendo. Ahora sí lo trae. Vamos a poner limpieza de vuelta por si hay algún vegano. Bueno, lo que hice hasta ahora, haciendo un repaso, fue decirle que me traiga la columna nombre P, que viene de la tabla productos, que me traiga la columna nombre C, que viene de la tabla categoría producto. Después, desde el front, le dije que esa información me la va a traer de la tabla productos unida a la tabla categoría productos, en donde esta columna tenga el mismo numerito que esta columna de la otra tabla. Y ahora le sumé un paso más. Le dije, ahora tráeme solo los resultados donde la categoría producto.nombre C, esto significa donde el nombre de la categoría sea igual a limpieza, donde el texto de esta columna, categoría, coincida con la palabra limpieza, me va a filtrar los resultados. ¿Se entiende este primer filtrado que hicimos, esta primera cláusula? Hasta antes de esto teníamos... O sea, es como que se borra, digamos, la información que no sería limpieza, en este caso, de la categoría limpieza. O sea, sirve para eliminar cierta información que no te Sí. interesa de la tabla. Está bien como lo ves, está bien. En vez de eliminar, tomalo como que haces una nueva consulta con menos información. La filtrás. Ok. Pero es eso. Vos acá tenías todos los productos y sus categorías, y con esta línea que viene yo le dije, bueno, ahora tráeme solo donde el nombre C diga que es igual a limpieza. Por ejemplo, si tendríamos una columna de stock, podría comparar donde el stock de ese producto sea mayor a 300. Entonces, cuando yo ejecuto este comando, me trae la misma consulta que antes, pero ahora le puse una condición más. Que aparezca la palabra limpieza en categoría. Y siempre tiene que estar entre comillas, ¿o no? Si es un string, sí. Si estás comparando contra un número, no. Ok. Bueno, acá lo más importante con lo que se tienen que ir es con esta parte de arriba, que es desde que seleccionamos columnas y hacemos unión entre distintas tablas. Lo importante es que entiendan cómo se da esa relación entre tablas. Esa relación entre tablas se da entre numeritos de distintas columnas que coinciden entre sí. Y eso agrupa los valores. Ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos tablas de acá a una tercera tabla. Y de unidad. Vamos a unir la consulta que le hice a la tabla productos y categoría productos a la tabla lotes. Lo que hace la tabla lotes es decir la cantidad de cada producto que hay. Entonces, acá, hasta acá, esta parte del código, tengo una parte que me dice que tráeme esto de la tabla productos, yo en categoría productos, esta tabla, y acá aparece la relación que guardan. Lo que voy a hacer a continuación es decirle que también me una a la tabla que se llama góndola. Pero de vuelta, para unir a la tabla góndola voy a tener que buscar qué columna de la tabla productos hace relación a la tabla góndola. En este caso, creo que es ID unidad. A ver si es ID unidad, lo puedo chequear hasta 4. ID producto. Bueno, miren este caso. En este caso es al revés. La columna foránea ID producto en la tabla lotes va a hacer relación a la primary key de la tabla productos.
¿Qué significa esto? De esta primera columna de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada numerito hace relación a un elemento único, a una fila única de la tabla. Voy a vincularla con esta que se llama ID producto. Ahora lo van a ver, va a quedar claro. Tráeme de la tabla productos, unida a la tabla categoría productos, donde se dé esta relación, unida a la tabla góndola, donde se dé la relación que góndola.id producto es igual a productos.id producto. Y si no hay un error de sintaxis, que hay un error de sintaxis, góndola. Se llama góndola. Ah, no, porque dije producto se llamaba ID productos.id producto. Góndola. ¿Ven algún error de palabras que puedo haber? Sí, producto, la escribiste mal. La segunda. La última, digo. Listo. Sigue habiendo algo mal. A ver. Lo que voy a hacer borrando esta línea es ver si esta primera relación está bien. Esta primera relación está bien. Lo que está fallando es esta segunda. Join góndola. Góndola está bien. Góndola punto. Producto es igual a productos. Y de producto. Producto. No sé qué está fallando. Producto. Creo que me está llorando con las columnas. A ver. No. From productos. Categoría producto. Hasta acá está bien. Join góndola. Góndola de producto. Perdón, no sé qué está fallando. No lo puedo identificar. Listo, ya descubrí que falla. Pésimo mi error. Me estaba equivocando el nombre de la tabla. Acá hay que ser muy, muy claros en la información que le pasamos. Pero bueno, ahí quedó. Lo que hice ahora fue juntar información de 3 tablas a la vez. De la tabla productos, de la tabla categoría productos y de la tabla lotes. Lo que voy a hacer a continuación, igual que hice antes, es quedarme solo con información relevante. Lo que yo voy a hacer en esta consulta que viene es decirle que solo me traiga la columna nombre P de la tabla productos, que me traiga la columna nombre C de la tabla categoría y que me traiga la columna cantidad de la tabla lotes. O sea, de 3 tablas vamos a hacer una consulta que me va a traer una columna por tabla. Entonces, lo que voy a hacer acá es primero decirle que me traiga nombre P, haz producto, nombre C, haz categoría y que me traiga cantidad, así como está, porque el nombre se entiende. Entonces, si ven a continuación lo que pasó fue que a partir de 3 tablas yo hice una consulta que solo trae 3 tipos de datos. Ahora me voy a parar un segundo, después les doy un pequeño espacio para que me consulten, pero para que entiendan por dónde viene la mano. Cuando nosotros necesitamos acceder a información que se guarda en sistemas, siempre o casi siempre va a estar guardada en bases de datos que están atrás de esos sistemas recibiendo información. No sé de qué trabajarán, pero si son economistas y a futuro tienen que hacer un estudio, o les gusta la investigación, o si son contadores y por ahí necesitan acceder a datos de la empresa para después graficarla con Power BI y generar ciertos análisis,
o sea, si trabajan en sistemas o si les interesan los datos, sepan que los datos se guardan en servidores adentro de base de datos. Y lo que hacemos en esta clase es entender cómo extraer esa información para después analizarla. Entonces, lo que hice yo con esta consulta hasta ahora fue decirle que me traiga información de 3 tablas distintas. Una base de datos con 3 tablas distintas que guardan información que se interrelaciona entre sí. Y nosotros, para traer esa información, tenemos que declarar cuáles son esas columnas que se encargan de guardar esa relación. Lo que hicimos ahora fue traer información de 3 tablas distintas. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Pregunta, ¿después cómo guardás esto que hiciste? Hay distintas formas. Yo, si acá doy guardar, puedo guardar esta consulta en específico. Después, las tablas, una vez que las creás, quedan guardadas en mi computadora. Yo tengo una base de datos local donde creé todo esto y eso queda guardado siempre. Y las consultas se pueden guardar aparte para hacer siempre la misma consulta. Después Ok, me importaba eso. ¿Cómo lo guardabas? se guarda con este botoncito de guardar, te queda un archivo que después, cuando entras, te realiza esa consulta. La tenés que poner, tenés que entrar a la base de datos, conectarte bien y ejecutar la consulta que guardaste. ¿Se entiende cómo uní estas tablas? Eso quiero que... ¿Se entiende cómo uní la tabla productos a categoría a la tabla lotes? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Por favor. Sí, se entendió, no hay drama por ahora. Perfecto, bueno. Hasta acá tenemos estas 3 tablas que combinamos y ahora voy a volver a hacer una consulta where y voy a decir dónde lote.cantidad sea menor a 90. Entonces hice un filtro. Además de toda esta información que le había pedido traer, le dije que solo me la traiga cuando en la columna cantidad, la cantidad de stock sea menor a 90. ¿Yo qué podría estar haciendo con esto? Por ejemplo, si estoy trabajando en un sistema de stocks, podría hacer una consulta donde me traiga todos los productos que te estás quedando sin stock. ¿Se entiende? Voy a ir de vuelta a las cláusulas. Las cláusulas son estas que están acá. Y lo importante es que siempre van en orden. Primero va select, después from, después where, después group by, que lo que hace es agrupar el contenido. Después having. Lo que hace having es, una vez que vos tenés ordenado el contenido, puedes volver a establecer un filtro. Un order by, ahora lo vamos a ir viendo, pero también es volvés a ordenar lo que tenés de having. Y limit lo que hace es, te digo, limit 5 me trae solo los primeros 5 resultados. Ven que acá en cantidad tenemos distintos niveles de productos. Lo que yo puedo hacer con un order by, cantidad, es hacer que me agrupe el resultado a través de los valores de esta última columna. Entonces, si ven, ahora me lo ordenó en modo ascendente. Me trae los productos que tienen 50 y va creciendo el número. Entonces, con esta cláusula lo que dije fue, tráeme donde la cantidad sea menor a 90 y con esta le dije ordenámelo por la cantidad. ¿Se entiende? Sí, miren, yo, si no me contestan, voy a empezar a avanzar rápido, lo cual creo que va a ser más útil para todos, porque después queda grabado, entonces, nada, pueden repasar. Sí. Bueno, voy a empezar a avanzar un poco más. Igual tranquilos, me pueden preguntar. Estaría bueno, pero bueno. Where_lotes.cantidad sea menor a 90, me trae los resultados. Abajo le puse order by cantidad. Lo importante a entender de estos elementos que tenemos, estas cláusulas,
son que van en orden. Yo recién omití group by y having. Puse un where y después puse un order by. Eso se puede. Lo que yo no puedo hacer es poner un order by y después un where. Lo que importa es el orden, no salteárselos. Y el orden es el que está acá. Así, para abajo. Nunca puedo tener un group by antes que un where, no puedo tener un where después que un having, pero sí, como en este caso, puedo tener un where y un order by sin usar estas dos cláusulas de acá, group by y having. Lo que hace group by es de las cláusulas un poquito más difíciles de entender, pero es agrupar el contenido que es igual. Entonces, acá tengo dos productos que son bondiola a 1 kilogramo. Y si se fijan, estas dos columnas son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Son iguales, pero vienen de distintos lotes. Un día entró al supermercado un lote número 500 que tenía 50 de stock de bondiola. Y otro día entró otro stock distinto con la misma cantidad. Este número podría ser distinto. Que sea igual es una casualidad. Este 50. Podría acá haber 50 y acá 60. Pero seguiría siendo igual. O sea, seguirías teniendo bondiola carne y una cantidad. Lo que hace GrowPy sirve para agregar nuevas columnas de información que hasta ahora no existían. Y atentos en esta parte. Acá donde yo declaro las columnas, le voy a decir que me traiga una nueva columna. Que sea la suma de la cantidad. As stock total. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que yo para que me traiga esta columna, sí o sí, cuando quiero agregar una columna de información adicional, tengo que usar un GrowPy. ¿Qué va a hacer esta columna? Cada vez que aparezca bondiola y carnes, en vez de traerme dos registros, me los va a pisar. Me va a aparecer un solo bondiola y carnes. Y lo que va a hacer es sumar las cantidades que hay al lado. Entonces, yo acá voy a poner GrowPy, producto, coma, categoría. Perdón, a esto no va a funcionar porque tiene que tener no el nombre con el que lo traigo, sino el nombre que hay en la tabla, nombre P, nombre C, suma cantidad a stock total story, le tengo que borrar esto. O cantidad order by. Bueno, si prestaron atención, acá ya no me aparece dos veces bondiola. Me aparece una sola vez. Bondiola 1 kilo, categoría carnes, stock total 100. Lo que hace GrowPy es busca todas las filas que son exactamente iguales. Si son iguales, las pisa. Si había 2, si había 3 filas que tienen exactamente la misma información, te trae una sola. Y lo que hace la columna de agregación es decirle, sumame las cantidades. Entonces, si tenía 2 lotes de bondiola, y perdón que estoy con la bondiola, pero podemos tomar turrón de maní. Si tenés 2, 3 lotes de turrón de maní, registros iguales, te los va a pisar y va a sumar las cantidades que tenía. ¿Se entiende más o menos? Esta es complicada. Perdón, y, o sea, si no ponías la columna de agregación de suma, no se sumaban, pero podía funcionar el group by. No, se rompe. Ah, sí, mirá. O sea, Sí, no, sí, funciona. o sea, Funciona no te igual. puede, Sí, sí. o sea, te las agrupa, pero no te indica la cantidad Claro, que tenés. sí. No, ok. Y mirá, hay algo también importante, que si yo acá pongo cantidad y le doy play, me va a dar error. ¿Por qué? Porque cantidad no está dentro del GrowPy. El GrowPy siempre tiene que tener todas las columnas que hay en la tabla.
menos la de agregación. Ahora sí. Y miren esto que pasa ahora. Acá ya empiezo a tener... Manteca, bife, chorizo. ¿Qué estaba viendo antes? Bondiola, ¿no? 50. ¿Ven? Acá me volvió a separar los registros. No me lo separó porque tienen la misma cantidad de productos, en realidad. Pero si acá un producto carnes hubiera tenido 50 y otro hubiera tenido 60, lo hubiera separado, porque ese número no hubiera sido el mismo. Acá da la casualidad que los dos decían 50. A ver si hay un caso donde no pase. Pasa que como estos datos los inserté con ChatGPT, cada vez que inserté un bizcocho dulce, me lo ponían con la misma cantidad de elementos. Perdón, no sirve el ejemplo, pero por un tema de cómo está dispuesta la información. Pero si las cantidades fueran distintas, ya me dejaría de pisar los registros, porque la información en esa fila sería distinta. Eso es lo que quería aclarar. Claro, a menos que, bueno, le des la indicación en la columna de agregación de, no sé, sumar o hacer algo con esos números, ¿no? Claro, sí, perfecto. Y mira, es más, lo podemos hacer, porque acá tenemos i de lote, que ese sí va a ser distinto. Entonces también voy a querer traer i de lote. Me lo trae porque no está dentro del group by. Entonces, acá ya sí me dejó de pisar. Vuelvo a tener más registros. ¿Ves? Tengo 2 milanesas de pollo, porque estas filas son exactamente igual, menos el i de lote. Ya cuando hay un campo en el que difiere la información, no me los pisa. Tiene que ser todo igual. Si yo ahora vuelvo a sacar i de lote de acá, lo que va a hacer es estas dos milanesas de pollo, me las va a pisar. No sé qué pasó. Entonces ahora tenemos una sola milanesa de pollo. Las columnas de agregación son importantes porque a partir de estas nosotros podemos crear nueva información que no estaba. Lo que yo hago cuando le digo suma cantidad es con estos registros pisados. Está pisando registros que son iguales, pero igual cada registro está asociado a una cantidad. Y lo que va a hacer el sum cantidad es sumármelas. Tengo una pregunta. Sí. Si ahí vos al usar el group by traías tanto cantidad como i de lote, al tener, digamos, información distinta, ¿se hubiese roto o hubiese tirado de error? ¿Cómo? ¿De vuelta? Si hubieses usado el group by tanto con i de lote como con cantidad al mismo tiempo, ¿hubiese tirado de error por tener información distinta? Sí. Siempre lo que tengas en GrowPy tienen que ser todos los campos que vos traes acá, tienen que estar todos. El único que no tenés que traer son las columnas de agregación. Pero si yo acá tengo nombre P y nombre C, en el GrowPy los tengo que traer. ¿Eso responde? Dale, gracias. Sí. Sí. No entiendo por qué me está llenando ahora. Sum cantidad, haces textual, form producto, lotes, GrowPy, nombre P, nombre C. Vamos a abrirlo un poco atrás. Perfecto. Bueno, hasta acá ya usamos bastantes, quedan muy pocos de estos. Tenemos, hasta ahora vimos select, from, where, group by y having. Having es interesante, es más fácil de entender que el anterior. Yo acá lo que hice fue sumar la cantidad de stock total. Entonces, si yo quiero filtrar una columna de agregación por el valor en una columna de agregación, tengo que usar sí o sí un having. ¿Por qué? Porque vos pisás los registros en esta línea, group by. Y hay un orden. Where no puede ir después de group by, se rompe. Entonces, como yo establezco este group by y recién ahí me aparece este resultado, yo para filtrar por el valor que hay en stock total,
voy a tener que hacerlo después de ejecutar group by con un having, que hace lo mismo que el where. Eso confunde, hace lo mismo que el where, pero con los resultados ya pisados. Hasta que no llegaste hasta acá, vos no tenías los resultados pisados. Entonces no podías aplicar un having. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue decirle, agrupame los elementos por producto y categoría y traeme solo los productos cuyo stock total sea menor a 200. O menor a 150 para tener menos resultados. Having, order by. Fíjense que hasta ahora lo que estamos haciendo ahora es una consulta que usa todas las cláusulas que hay. No existen más cláusulas, no es más complicado que esto, hacer una consulta. Para finalizar la clase, lo que les voy a mostrar y que está relacionado con la clase que viene es cómo llevar esta misma consulta a Power BI, si les interesa. ¿Les interesa ver ahora cómo se lleva esta información a Power BI? Sí. Perfecto, es Sí, una parte... profe. Perfecto. Es un trampolín, sí. Buenísimo. Acá estamos en Power BI. Es lo que van a ver la clase que viene recién. En la clase que viene con Juan van a trabajar cómo con esta información que nosotros recolectamos o que también puede venir en otros formatos, generamos gráficos informativos que sirven para mostrar resultados o generar informes de seguimiento, cualquier tipo de tablero con gráficos que quieras mostrar. Para importar los datos, cuando entras a Power BI te aparece este menú. Entonces, llegar hasta acá, tenés que entrar a Power BI y te aparece. Para obtener los datos de una base de datos, en este caso vamos a obtener fuentes de otro origen. Y acá aparece, busqué yo MySQL, base de datos MySQL. MySQL es el motor de base de datos que estoy utilizando yo en esta clase. Un motor de base de datos, de vuelta, es un software que permite gestionar las bases de datos y las tablas que están en los distintos servidores. Pero es como una herramienta para. Yo ahora doy clic acá y en Power BI es importante entender esta parte. Vos tenés un servidor y una base de datos. Servidor es la computadora y específicamente en este caso el espacio de mi computadora donde se guarda la base de datos. En este caso tengo este código copiado porque el servidor donde yo tengo todo lo que mostré hoy está guardado en una dirección que se llama así. Cuando ustedes trabajen, si es que trabajan, espero que sí, en una organización grande, les van a pasar un código distinto. Va a ser como puede ser un HTTP, algo, como una ruta con protocolo HTTP, o puede tener distintos nombres, pero van a ser distintos. Que acá yo ponga estos números no significa que en servidor pueda haber nombres más complejos. Y en base de datos vamos a indicar qué base de datos queremos utilizar dentro de esta dirección. Ustedes cuando trabajen, por lo general, estos datos se los van a dar. Les van a decir, trabaja con el servidor tal, trabaja con la base de datos tal, y seguramente les van a tener que gestionar permisos y cosas. Clase cine... No, esta es clase SQL. Entonces, si ven acá, una vez que puse los datos, me aparecen todas las tablas que hay en esta base de datos. Pero yo no quiero hacer esto. A veces lo que pasa en las organizaciones es que hay mucha cantidad de datos, entonces vos no te traes la tabla entera. Trabajás con SQL en el motor de base de datos una consulta que te dé la información con la que vos querés trabajar. Entonces, ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, pero le voy a pasar una de las consultas que realizamos. Entonces, acá en opciones avanzadas me aparece un recuadro donde yo puedo poner exactamente la misma consulta que estuvimos trabajando hasta ahora. Y cuando yo le doy a aceptar, si todo anda bien, lo que va a hacer es mostrarme esa tabla que yo tengo. Productos, la categoría y el stock total. Lo voy a cargar. La clase que viene van a estar trabajando con esto, pero con un pack de datos más copados, el que yo tengo para esto.
sirve más para ver cómo funcionan las bases de datos. Seguramente para hacer informes con Juani tengan un poquito más de datos para jugar más con eso. Así que nada, vamos a hacer un gráfico rápido acá. Yo voy a hacer un gráfico de barras donde en el eje X esté el producto y en vez de stock vamos a llevar, voy a llevar stock. En el eje Y está el stock. Entonces, si ven acá, por cada producto que traje yo en la consulta, me hace una barra según la cantidad de stock que tenga. Pero fíjense lo interesante de lo que vimos hasta ahora, que fue cómo traer información o datos de su estado más puro en bases de datos, que es donde los sistemas guardan la información, para terminar llevando esa consulta de información que nosotros hicimos con datos que nos interesa trabajar a Power BI. ¿Entendieron más o menos cómo va la mano? Todo queda grabado igual. Sí, sí. Perfecto, ¿alguien más? Esto es de lo que va el taller. Entender que los datos arrancan acá y terminan allá donde los modelás. Que acá la información va a estar contenida en distintas tablas y esas tablas van a tener relación entre sí a través de claves primarias y claves foráneas. De vuelta, acá estaba la tabla productos en seco. Lo que hice fue unirla con la tabla en su momento proveedor, donde la columna ID proveedor de la tabla proveedor tenga el mismo número que esta, lo uníamos. Y actualmente unimos a la tabla categoría, si ven, en donde acá hay 1 y de categoría, y en la tabla categoría hay un 1. Y de categoría se repite, unimos las tablas. Para unir las tablas que guardan la información que nosotros queremos extraer, hay que identificar las claves foráneas y claves primarias que guardan la relación entre tablas. Una vez hecha una consulta de información, podemos llevarla para trabajar con Power BI o otros frameworks de análisis de datos. Voy a ir un poco al PowerPoint para ver si me estoy pasando algo. Después hay algo donde las primeras clases hay gente que le da mucho hincapié y yo un poco lo pasé de largo, pero cuando vos haces un join tenés distintas maneras de hacerlo, porque vos, por ejemplo, por ahí en la tabla productos tenías un producto que era OJs. En la tabla categoría no tenías una categoría que sea tipo zapatillas o indumentaria. Entonces, como tenés una fila que no tiene un dato relacionado en la tabla de la derecha, si vos le decís left table, left join, lo que hace es, bueno, te trae la fila que dice producto OJ y al lado te trae una fila en blanco. Pero si nosotros hubiéramos usado inner join, no nos hubiera traído ninguna de las filas. Si OJ no tenía una categoría, entonces lo ocultaba. Esto, yo después les paso el PowerPoint, pero nada, esto es como ya un poco más en detalle de qué tipos de join hay. Nosotros estuvimos usando full join, donde me une todos los elementos con todos los elementos, pero acá hay una especie de filtro que tiene que ver con cómo, si existe relación o no en la otra tabla. Si después ustedes quieren leer el el PowerPoint que armé, tiene explicaciones de cada cláusula que usamos en la clase. Ya hasta ahora vimos todas. Si se ponen a revisar, usamos las 7 que existen. Al final del PowerPoint yo les dejo un curso práctico de SQL, que es como una paginita donde ustedes entran y les tira ejercicios. Es un curso. Lo que tiene de bueno este curso interactivo de SQL es que tiene un certificado. Yo lo hice y está bueno. Así que completan todos los ejercicios y les da un certificado que dice ustedes saben realizar consultas y gestionar tablas con SQL. Después, les dejo un video para descargar este software que uso, que se llama MySQL. Después hay muchos distintos. Yo acá en la compu, por ejemplo, también tengo instalado uno de Microsoft, que es SQL Server, y otro que usé para otra clase que se llamaba, no sé si MongoDB o cuál.
pero existen distintos motores de base de datos. Para empezar, yo recomiendo este que estoy usando porque la gráfica es más amigable, es más lindo, está bueno, es fácil. Y después les dejo un cursito de cómo usar el motor MySQL. Entonces les dejo el video para descargarse esto, cómo funciona este software y después un curso interactivo de LATAM donde ustedes pueden ir realizando distintos ejercicios. Para cerrar la clase de hoy, lo último que quiero explicar es que nosotros hoy solo vimos relaciones de, esto lo expliqué al principio, de uno a muchos, donde un producto va a tener una categoría. Pero ¿qué pasa si un producto puede tener muchas categorías o una categoría puede tener muchos productos? La relación entre tablas ya deja de ser de uno a muchos. Empieza a ser de mucho a muchos. Cuando vos tenés relación de N a M, de muchos a muchos, en vez de juntar la información a través de dos tablas, se utiliza una tercera tabla que sirve de nexo coordinante. Esto lo vamos a ver rápido con una consulta y ya cierro la clase, pero es importante que lo sepan, por lo menos que lo vean. Entonces, show data bases. Yo para esto ya tenía armada una consulta, así es más rápido. Hoy estuvimos trabajando en una base de datos que se llama clase SQL y ahora quiero conectarme a una que se llama use clase cine SQL. Ahí ya estoy. Y ahora quiero que me traiga todas las tablas. Bueno, para cerrar la clase lo que vamos a hacer es vincular la tabla películas a la tabla actores, en donde cada película tiene muchos actores y donde cada actor tiene muchas películas. Entonces, para unir estas dos tablas, vamos a usar la tabla reparto. Les voy a mostrar la tabla reparto. La tabla reparto tiene el rol que hace el protagonista, esto lo podemos omitir, y lo importante es esto. ID actor va a hacer referencia a la primary key de la tabla actor. Y ID película va a hacer referencia a la tabla películas. Entonces, acá ya tengo la consulta hecha, y si pueden ver, acá tengo los Vengadores 3 veces, y los Vengadores tiene 3 actores distintos. Ahora, ¿cómo vemos esta información? ¿Cómo se hizo la unión? ID película, ID actor, estas dos columnas del medio, es la tabla intermedia. Estas dos son la tabla intermedia. Entonces, siempre que haya un 52 en película, en ID película, va a traer la película de ID 52. Fíjense que estas dos columnas tienen siempre el mismo número. Por eso las puse al lado. Y estas dos columnas de la derecha tienen también el mismo número. ID actor hace referencia al ID de un actor en la tabla actor, y de película hace referencia a la tabla películas. Por ahí es medio complejo, ya deben estar cansados, pero cierro diciendo que lo que tienen que entender es que cuando tenés dos tablas que se relacionan de mucho a mucho, de N a M, tenés que utilizar una tabla intermedia. Y la unión se da igual. Acá dijimos, tráeme esta información de la tabla películas unido a la tabla repartos, donde reparto ID, que es esta columna de acá, sea igual a ID película, y tráeme la tabla actores, donde ID actor sea igual a ID actor. No hay otra forma de relacionar tablas de muchos a muchos. Es por un tema de logística que ahora ya se va a hacer complejo entender. Pero nada, por hoy los dejo con esto. La clase que viene van a retomar con Juani y ya se van a meter en cómo con esta información que nosotros consultamos en bases de datos van a trabajarlas en distintos tipos de gráficos, tableros y van a entender también cómo se trabaja la información en ese otro programa. Acuérdense que yo les voy a estar dejando los PowerPoint con la ruta de estudio
Y nada, si tienen alguna consulta, es momento. Sí, En a la mí no ruta de me quedó estudio, claro. Consultas. No, es cortito igual. Que a mí no me quedó claro cuando diste los distintos tipos de join. ¿Hay que aclararlo en el renglón de la consulta? O Sí, sea, sí, pero ¿cuál en estás Mind, usando? sí. En este caso, Ok. si pones join solo, es full join para este motor. Pero si acá hubiera puesto left join, me hubiera traído exactamente lo mismo. No, mira. No sé por qué. A ver, right. No. Ah, porque, perdón, cambié la. Esta consulta es a la base de datos que me desconecté. Vieron que ahora yo estoy usando. Ahora estoy usando clase sin SQL. Y yo quiero usar clase SQL. Ahí va. Y ahora esto sí tendría que correr. ¿Qué era lo que iba a mostrar? Ya me olvidé. ¿Qué iba a mostrar? O sea, los diferentes tipos de join. Ah, O sea, si hay que indicarlo y cómo cambia. sí. Si acá pones left join te va a traer la misma información, pero ¿por qué? Porque no hay registros vacíos. Yo cuando hice este esquema de base de datos, para cada producto, en la tabla categoría, dejé un elemento que corresponde. Pero si, por ejemplo, acá donde dice milanesa de pollo, no hubiera categoría, entonces con left join me traería milanesa de pollo y acá vacío. Si hubiera usado right join, o sea, join derecho, y el nombre de la categoría hubiera estado en blanco, no me hubiera traído la fila. Es tipo... Claro. ¿Se entiende más o menos? Perdón, yo siento que así abstracto es difícil. Sí, sí. Perfecto. Es una cuestión Gracias. de cómo unís las tablas y dónde está la relación. Pero esto practicando sale solo. La verdad que entender la lógica del lenguaje es muy fácil. Ahora tienen 2 clases con Juani. Yo después voy a retomar con una segunda clase de SQL, donde todavía estoy definiendo bien los temas que van a entrar, porque hay mucho. Pensé en Store Procedures, que es como vos haces una consulta donde le pasás un parámetro, entonces en el where igual que categoría, vos lo ingresás y te lo trae. También pensé en mostrarles cómo se crean tablas, cómo se agregan columnas y cositas. Y también un poco más de contenido teórico y también trabajar cómo se unen 2 tablas de relación mucho a muchos. Esas son cosas que quedan pendientes de ver. Pero por hoy, como clase introductoria, me parece que abarcamos todos los temas como para que puedan continuar con el taller. ¿Otra duda? Gracias. Dale, había un chico que había hablado. Te hago una consulta, Sí. aprovechando el espacio. Sí. Ese link que nos pasaste, que dijiste que era para hacer un curso que te da como un certificado, Sí. ¿ese curso decide hacerlo tipo ahora, antes de la próxima clase? No sé si es un curso larguísimo o si es un... Yo es un curso que hice en 3 días, pero con tiempo disponible. Es más o menos larguero. Mi intención no es para nada que lo tengan para la clase que viene. Es más por si ustedes quieren seguir continuando la práctica por su cuenta. También el motor de base de datos. Todo lo que les paso en la ruta de estudio está a voluntad de cada uno si quiere seguir involucrándose en el tema o si por ahí le interesa más la parte de Juani, que es solo trabajar lo más tipo hacer el informe y no tanto la extracción de los datos. Ok, Pero no, preguntaba más que nada para recomendación tuya, no obviamente no obligatorio, pero tipo, che, si tenés un rato a hacer lo que está bueno, te va a servir y va a ser mucho más fácil la próxima clase que volvamos con esto. Yo recomiendo, sí, recomiendo seguir. Okay. Lo que más recomiendo, más que descargarse el motor y más que ver cómo funciona el software, es practicar este primer curso. Si ustedes ven, al final del PowerPoint está. En este en particular, que es el curso, yo pongo recomiendo, pero porque es lo más importante. Disculpa, ¿ese PDF dónde lo subís? Lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp y no sé si habrán dejado un mail o algo, pero de eso se encarga la gente que organiza el taller. Ah, yo solo gracias.
Ahí aviso, compartí el link del grupo de WhatsApp para el que no lo tenga a mano por el chat del Meet. Así que está el link del WhatsApp en el chat. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más de las consultas que hice, la relación entre tablas? ¿Algo teórico, práctico que haya quedado pendiente de la clase? Si no, me pueden decir que se entendió y me voy contento, les creo. Te están poniendo que aprendieron en el chat. Que hablen. Sí, muchas Sí, gracias. profe, La se verdad. entendió. Gracias. Gracias. Sí, No gracias. sé si la hicieron, pero la Se entendió grabación todo, no la gracias. podemos ver. Gracias a ustedes, Vamos, chicos. Sí. vamos a subir las grabaciones ahora la grabación está en YouTube próximamente. Vamos a avisar todo por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, un gusto. Me gusta Genial. mucho dar clases. Es Gracias. una linda experiencia. Gracias. Súper claro. Gracias. Genial, muchas gracias. Un gusto. Muy Chao. útil, gracias.